Hola, bienvenidos a estos Zambonios, un espacio que vamos construyendo en el intento por tratar de entender cómo estamos siendo, lo que estamos siendo en esta sociedad tan diversa y tan cargada de posibilidades. Ah, la invitación para hoy intenta aportar elementos que nos permita entender qué son esas construcciones raras que llamamos derechos, los derechos. Mucho más cuando de a poco estas formas estatales, estas formas gubernamentales, estas formas republicanas que se dejan cada vez más tocar por la influencia de las economías de mercado, eh, avanzan en ese intento por desmontar esas estrategias que por casi 200 años se estuvieron luchando, enunciando, constituyendo y posteriormente, tal vez en los últimos 20 o 30 años, desmontando con todo y lo complicado, lo complejo, lo doloroso que resultaba o que resultó instaurarlas. Entonces habría que entender los derechos por lo menos en dos. Bueno, existe una categoría que a mí me parece un poco maluca, que es que son derechos de primera, de segunda y de tercera generación, no categoría, generación. Y estas generaciones tienen que ver con los contextos en los cuales se instauraron esos derechos. Entonces, digamos, lo primero es que es en razón de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa que se empieza a consolidar la idea de desmontar una estructura ancestral que llevaba históricamente casi 20 siglos, de corte feudalista, es decir, unas condiciones en las que unos pocos, unos privilegiados, eran los dueños de absolutamente todo, de la tierra, de la producción, de la posibilidad de vivir, del designio de la vida, de la capacidad de gobernar, de las riquezas, de los privilegios, y la inmensa mayoría simplemente aceptaba o tácitamente lo había hecho, vivir bajo esas condiciones y por tanto tenían que padecer los rigores de no tener ni acceso a ni quien los defendiera ni cómo defenderse de. Por eso es tan interesante que después de la, o más bien a raíz de la Revolución Francesa, se producen unos enunciados, 21 enunciados, 21, que vamos a conocer como, todavía hoy, como los derechos fundamentales. ¿Cierto? Que tiene que ver todo con los derechos humanos. Y ahí habría un llamado, pues un poco también a la contemporaneidad, a pretender extrapolar estos derechos a otro tipo de seres, no porque no merezca, pero que los demás seres, más que derechos, tienen es un vínculo de responsabilidad con los humanos, es decir, nosotros los seres humanos tenemos responsabilidad con la naturaleza, tenemos responsabilidad con los animales, no es que el perro tenga derecho a, o que los gatos tengan derecho a, o los pajaritos tengan derecho a, no, ellos son más un objeto de responsabilidad sobre la que depositamos toda nuestra carga de seres humanos. Entonces, esos 21 derechos fundamentales nos van a permitir entender algo que a mí se me ocurre pensar como los nole, ¿cierto? Porque aplican a la posibilidad de que a los seres humanos no les sean impuestas o no les sea negado, no hay una especie de negación, ya veremos cómo funciona esto,
Entonces, ¿cuáles son esos 21 derechos iniciales que tanto nos interesan y que resultan justamente de la puesta en duda de las monarquías, del feudalismo, de esas formas absolutistas de poder? Y, por supuesto, de la necesidad de encontrar un lugar de respeto para los seres humanos, ¿cierto? Entonces, allí vamos a tener esos 21 derechos son universales, es decir, aplican para toda población en cualquier parte del mundo y son inalienables, es decir, nadie tendría cómo, nadie tendría que, ninguna institución, ni persona, ni Estado podría violentarlos y más bien cualquier tribunal está en la obligación de defenderlos, de garantizarlos y velar por su cumplimiento. A mí me parece bien interesante, sobre todo por el escenario desde el cual yo planteo estos ambonios, ¿cierto? Y es una república fallida, un estado fallido que toma, vamos a ver, cada uno de estos derechos y los tira a la basura y nadie parece preocuparse realmente por ellos, como que eso a nadie le importa. Es decir, en la medida que todos los estados se han venido adscribiendo a esa condición de modernidad, han ratificado, han fortalecido y han procurado instancias de defensa de estos 21 derechos. Por lo menos de estos 21, ya veremos los otros. Aquí no. Aquí vamos a ver. Pensémoslos. Derechos 21 decimos. Libertad. Tengo derecho a la libertad. Con todo lo que eso representa. Algunas veces hemos conversado en estos ambonios sobre ese concepto de libertad. Tengo derecho a la igualdad. Y aquí ya tenemos un problema serio cuando empezamos a pensar en esas sociedades tan diversas y cargadas de posibilidades, lo que ha representado, por ejemplo, los grupos disidentes, los grupos que se han considerado minorías, las mismas mujeres, las posibilidades que tienen de acceso a, y las restricciones, las limitaciones y las reglamentaciones para. Entonces hay un problema serio. La dignidad, tendría derecho a la dignidad y en ese sentido pensar la dignidad resulta fundamental. Tendría derecho a la vida y la seguridad personal. En un país donde suceden esta cantidad de masacres, de asesinatos de líderes sociales, de desaparecimientos, pensar lo que representa el derecho a la vida y a la seguridad personal nos tomaría varios ambonios para discutirlo. Tenemos derecho además a no ser torturados ni sometidos a tratos crueles. Vaya, habría que pensar qué significa ese derecho en la vida real. Tendríamos derecho a la vida y a la seguridad personal. A no ser tratados ni sometidos a tratos crueles. A no ser esclavizado. A una personalidad jurídica, a la justicia, a la habeas corpus, por supuesto, que es quizás el primer derecho que se enarbola, a la defensa y garantía en procesos debidos, a la defensa y a la garantía de que usted va a ser enjuiciado en juicios justos, en procesos debidos. Cuando usted ve lo que sucede, por ejemplo, en las cárceles, con esos abusos que además cometen las autoridades de tomarse 24, 48 y hasta 72 horas para autónomamente, para encerrar a alguien porque le cae mal, maltratarlo, torturarlo, dañarlo y después resulta que lo habían encerrado porque no tenía la cédula en la mano o porque le caía mal, porque no saludó, porque no le rindió pleitesía a la autoridad. Entonces allí creo que este derecho también tendríamos mucho que discutir. Un derecho a la presunción de inocencia en un Estado que ha demostrado frecuentemente que primero condena y después pregunta. Entonces allí tendríamos un derecho más que tendríamos que pensar, ¿cierto? El derecho a la privacidad y a la intimidad. Y habría que pensar en lo que significan las chuzadas,
¿cierto? Esa necesidad de estar estableciendo control sobre las redes sociales. En estos días, alguien muy cercano estaba aspirando a un trabajo y lo primero que le preguntaron es, tiene que presentarnos su enlace directo a Facebook. Para trabajar tiene que develar qué es lo que escribe, qué es lo que publica, qué es lo que mira. Y ahí habría una violación abierta y tajante contra la privacidad y la intimidad. Ahí hay un asunto que es gravísimo. Habría que pensarlo en términos de lo que significan las redes sociales y el uso que se está haciendo de la internidad, de las redes, de las tecnologías, pero sobre todo de los tales aparatos de seguridad o dispositivos de seguridad que tiene el Estado, ese asunto de las cámaras en todas partes, ¿cierto? Esa necesidad de estar convirtiendo a los vecinos en sapos, como redes de informantes para afectar ese derecho a la privacidad y a la intimidad. Otro, la libertad de circulación y de domicilio. Es decir, yo se supone que tengo derecho a movilizarme por el terreno del estado en el que esté adscrito, que tengo la posibilidad de establecer mi domicilio donde me dé la gana. Vaya a ver si es cierto, vaya pregúntele a la señora filósofa Moreno, a ver si no está reclamando como propio un terreno sobre el que hay una cantidad de fosas comunes de los anteriores dueños de ese baldío. Entonces uno dice, bueno, y este derecho de libertad de circulación y de domicilio sí funcionará. Derecho de asilo, derecho de nacionalidad, derecho de matrimonio y familia como me dé la gana y no como me mande el Estado, derecho a la propiedad privada, a la libertad de pensamiento y de conciencia. Y habría que ver lo que significa en un país latinoamericano, en un país como Colombia, por ejemplo, calificado recientemente como el más corrupto del mundo. Compite con Venezuela además en las formas de abuso del poder, con la diferencia que en Venezuela por lo menos la población se defiende, se resiste, presenta querellas. Aquí aplauden el abuso. Pero esa libertad de pensamiento y de conciencia estaría garantizada por los derechos humanos. Y en esa medida, el siguiente derecho, que sería el de libertad de opinión y de expresión, tendríamos que repensarlo aquí, donde matan periodistas más que en cualquier otra parte del mundo. País con más periodistas asesinados, desplazados y además exiliados por ejercer su función cuando lo hacen bien, porque los demás simplemente se someten, se pliegan y se convierten en una especie de vasallos. Tendríamos que pensarlo allí. Entonces allí tenemos, bueno, me falta uno que es el derecho de asociación y reunión. Con esos tendríamos los 21 derechos fundamentales. Si ustedes hacen una lista de chequeo para entender cómo funciona esto en un territorio como ese que denominan Colombia, se van a encontrar con que aquí no hay Estado, aquí no hay república, aquí esto es un feudo, esto es una finca manejada al antojo de 4 patanes. Por supuesto, reitero, hay países, la inmensa mayoría de los países se han dado a la tarea de defender esos derechos, de instituir fórmulas de garantía para que todos sus asociados, todos sus agremiados, puedan ostentar libremente cualquiera de estos 21 derechos fundamentales. Y es a partir de esos 21 derechos fundamentales que podemos de verdad empezar a entendernos en términos de los derechos que se consideran de segunda generación, es decir, que nacieron de un proceso histórico totalmente distinto, ya no de la República Americana, ya no de la Revolución Francesa, sino de la Revolución Industrial. ¿Cierto? Porque la revolución industrial que comienza en Inglaterra lo que va a hacer es generar una transformación mundial, una transformación en las formas de relaciones, una transformación en las formas de existencia, una transformación en el paisaje, en las formas de producción, que va a obligar a revisar no solamente el contexto, no solamente el paisaje, no solamente las instituciones, sino las formas en que nos estamos relacionando entre nosotros como seres humanos y entre nosotros con la propia naturaleza. Y entonces allí va a aparecer una estructura lógica nueva,
una estructura lógica que me permite entender de dónde salen esos derechos de segunda generación, que serían los que tendríamos que tratar de entender a la luz de una reforma impuesta por decreto, en la que ahora resulta que se eliminan las prestaciones sociales, que se va a pagar por horas, como si fuera una especie de limosna, que nadie se va a poder jubilar, simplemente para beneficiar a 4 gatos que están con ganas de quedarse con toda la finca. Esos derechos de segunda generación, que serían los que tendríamos que salir a defender hoy, que serían los que tendríamos que estar pensando hoy colectivamente, surgen de un contexto de la Revolución Inglesa, de la aparición de la máquina de vapor, del invento maravilloso de James Watt, de esas formas de producción masiva, ¿cierto?, en las que transformamos la sociedad y empezamos a leerlas, ya no en términos de lo feudal, en términos de los dueños de la tierra y de los siervos, sino en términos de los dueños de los medios de producción, y esos otros que se van a denominar proletarios, porque lo único que tienen es prole, lo único que tienen son hijos, lo único que tienen es su fuerza de trabajo, nada más. De ahí entonces vamos a encontrar que el mundo sí sufre una transformación bien interesante en este siglo XIX y que deviene justamente de las formas inglesas. Es de Inglaterra de donde va a salir todo este contexto que se va a extender inmediatamente a todo el mundo. Ahora, habría que entender otra cosa aquí, y es que el siglo XIX lo que va a hacer es plantear enunciados desde el pensamiento muy interesantes, enunciados que son absolutamente necesarios hoy, que son urgentes de volver a pensar, pero que simplemente hay un planteamiento allí, una idea que lucha por imponerse, por florecer, pero vamos a tener que esperar hasta el siglo XX para que esas ideas ya empiecen a concretarse, a consolidarse. Entonces uno en el siglo XIX encuentra las ideas de Darwin, y encuentra las ideas del socialismo, y encuentra las ideas de reformas sociales, y encuentra las ideas de reivindicación del espíritu humano y del alma humana en los románticos. Es decir, hay una cantidad de movimientos literarios, poéticos, artísticos, políticos, filosóficos, sociales, que están revisando toda la construcción previa de la humanidad y generando las condiciones de transformación que se van a generar en el 20 y que van a presentar unas confrontaciones absolutamente gravísimas. Es en medio de todo eso donde surgen esos derechos de segunda generación y que ya no tienen que ver con los fundamentales, con lo que les quitamos, con lo que intentamos ¿cierto?, no le quite la libertad, no le quite la igualdad, no le quite la dignidad, no le quite la vida y la seguridad, no lo obligue a ser torturado o no lo someta a, y empiezan los derechos de segunda generación, que son los que se van a pensar en términos positivos, en términos de afirmación, es decir, de a qué tengo derecho, es decir, los sí le, ya no es como los primeros no le, sino aquí es sí le. ¿Y de qué se trata? Se trata, primero que nada, de reglamentar el trabajo, porque entendimos una dinámica bien interesante, y es que ya la economía había ganado el lugar de privilegio. Para entendernos, para organizarnos como seres humanos, la economía había ganado eso. No lo ganó otra instancia, el amor, la paz, la serenidad, la tranquilidad, bla, 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 la religión, lo que sea, sino que lo ganó la economía. Entonces ya teníamos claro qué es la economía. La economía se consolida por la vía del trabajo. Y el trabajo se convierte necesariamente en generador de cultura, de valores, de educación, de ideas, de transformaciones. Entonces, esa tríada, economía, trabajo, valores, economía, valores, economía, trabajo, cultura, esa tríada hay que reglamentarla para que genere condiciones necesarias y apropiadas que hagan posible que esos derechos fundamentales tengan sentido, tengan formas de aplicabilidad.
Es decir, con estos derechos económicos, sociales y culturales, que así se llaman los de segunda generación, lo que se va a es a ampliar el concepto de libertad y el concepto de dignidad a través del contexto real de cómo surgen y por qué surgen los derechos. Es decir, cómo se generan esos cambios sociales y esos cambios sociales cómo generan transformaciones. Entonces, con ese caos de ideas, con ese caos de posibilidades que hay para tratar de entender esas revoluciones, va a llegar el siglo XX y con el siglo XX esas revoluciones que son mentales en el siglo XIX, en el siglo XX se van a consolidar. Por eso ustedes en el siglo XX van a encontrar, por ejemplo, que en México se produce en 1910 una revolución cultural, una revolución mexicana, que va a abogar por unas transformaciones en las formas de propiedad, en las formas de identidad, en las formas de manifestación de la nacionalidad, en las formas de organización, en la redistribución de la tierra, en las formas de organización institucional. En México surge la primera revolución en 1910, luego va a aparecer la revolución soviética del 17. ¿Cierto? Y en esta ya el asunto es de frente, porque aquí ya hay, no como en México, una carga bastante emocional, bastante emotiva, bastante llevada, digamos, por razones no tan reflexionadas, pero sí muy sentidas. En la Revolución Soviética lo que va a pasar es todo lo contrario, es el resultado de un proyecto ampliamente reflexionado a partir de unos modelos de pensamiento que en algún momento había instaurado originalmente Marx y toda esa teoría del capital, ¿cierto? Pero que Lenin había logrado concretar para unas sociedades totalmente distintas. No hay que olvidar que Marx es un alemán y Marx está pensando sociedades industrializadas. La Unión Soviética, lo conocíamos en ese momento como el Imperio Prusiano, que se había roto para darle paso, o que se está rompiendo para darle paso a Rusia, es una sociedad totalmente rural. Allá no tiene nada que ver la industria, no para ese momento todavía, en términos fuertes. Por lo tanto, esas propuestas socialistas quedaban como en el aire. Sin embargo, en el 17 se genera esa revolución, esa segunda revolución. En el 19 se va a generar la revolución alemana. Y la revolución alemana es el resultado justamente de la terminación de la Primera Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, que llaman algunos, de ese desencanto, de esa necesidad de organizarse, de esa necesidad de repensarse a la luz de esos derechos fundamentales, de esa necesidad de trabajar y de trabajar duro, de trabajar fuertemente para poder consolidarse nuevamente como un Estado, como una república, como una nación, con lo que vemos hoy. Esa revolución se da en el 19, en el 27 y en el 31 se dan revoluciones en España, que están más o menos en el mismo sentido, intentando consolidar proyectos que son bien interesantes y que van a dar como resultado justamente esas transformaciones que harán urgentes y necesarios esos derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, todo esto se viene dando en el marco del florecimiento de las grandes industrias, es decir, para 1930, ya las grandes industrias estaban súper consolidadas y estaba la economía moviéndose a unos ritmos absolutamente abismales. Ya muchos pueblos habían desaparecido por la vía de esa revolución industrial que acabó con todo el mundo por las formas de trabajo que había, ¿cierto? Y eran formas de trabajo en las que se trabajaba 20 horas diarias, que no había diferenciación entre el día y la noche, o entre lunes, domingo y miércoles, o entre Navidad, Semana Santa y vacaciones. No existía. Nada de eso existe. Para 1930 eso no existe. Lo único que existe es la obligación de trabajar. ¿Cierto? Y entonces los niños desde los 5 años comienzan a trabajar, los niños desde a los 19 años ya no sirven para nada, ya están acabados, ya fueron acabados por las máquinas, por el hollín, por la contaminación, por los accidentes. Para 1930 el nivel de vida a que se aspira es llegar a los 20, 25 años.
Eso ya están viejos, ya no sirven para nada. Las mujeres trabajaban a la par con los hombres y ganaban la mitad. Trabajaban a veces el doble y tenían que ganarse la mitad únicamente por el hecho de ser mujeres. Los niños que estaban trabajando trabajaban gratis además. Y trabajaban con sus madres ahí, trabajaban y es muy bonito cuando ustedes empiezan a identificar en la literatura, por ejemplo, todos esos referentes de los niños trabajadores están atados a las máquinas para que no se vayan, para que no vayan al baño, para que no salgan a jugar, para que no se antojen, para que no se... Los amarraban a las máquinas de tal manera que se deformaban físicamente, atados a la máquina para que estuvieran trabajando, para poder aprovechar toda su capacidad, porque tenían las extremidades delicadas, podían arreglar determinadas formas de producción. Entonces acabaron muchos pueblos, por ejemplo, si usted lee aquí La Vorágine, mira a ver lo que pasó con el caucho, mira a ver cuántos pueblos indígenas desaparecieron por eso. Si usted lee un poco la literatura africana, se va a encontrar cómo desaparecieron pueblos por la vía de la extracción de productos y de materias primas en África para beneficiar y para consolidar el gran proyecto europeo monárquico. Entonces, todo eso habría que tenerlo en cuenta. Claro, en el 29, por supuesto, Estados Unidos se ha consolidado ya tremendamente como una gran potencia, en razón, por ejemplo, del trabajo que está realizando, entre otras cosas, en Panamá, construyendo ese canal que permita transitar mercancías, todo el resultado de la revolución industrial a través del Istmo. Se están construyendo inmensas obras, un trabajo que es de esclavos realmente, es de esclavos, ahí no hay cómo defender de otra manera esas formas en las que el salario es una pendejada que en la inmensa mayoría de las empresas se paga a partir de bonos. Bonos que se redimen en la misma empresa, con lo cual el trabajador estaba empeñado de por vida. ¿Cierto? Entonces esto sucede en Europa, pero también sucede en Estados Unidos, está sucediendo en todas partes. ¿Cierto? Aquí, en el caso particular, si uno lo quiere traer a un escenario como el colombiano, apenas están incipientemente naciendo empresas. Bavaria nació en el 1886, aquí en el caso de Medellín, las empresas empezaron a fundarse en 1907, la empresa de telas, la empresa de alimentos, de carnes, de cervezas, de gaseosas, y posteriormente la de chocolates, la de cementos, la de baldosas. Todo ese proceso se está dando en ese proceso, en ese periodo, pero en 1929 en los Estados Unidos va a suceder la crisis de la bolsa de valores y eso transforma absolutamente todo. A nivel mundial, esa crisis de la bolsa de valores, esa gran depresión que la conocen tanto, que ha sido tan novelada, que ha sido tan llevada al cine. Steinbeck escribió una novela maravillosa que se llama Las uvas de la ira, la que cuenta un poco toda esa tragedia de quienes en algún momento estuvieron ostentando una posición como empresarios, como grandes productores, como generadores de niveles de comodidad y de privilegios bastante importantes y que de un momento a otro, en razón de un fenómeno económico abstracto, porque es abstracto el fenómeno, lo pierden absolutamente todo y caen en una ruina, en una crisis económica que lo va a cambiar todo a nivel mundial. Esa crisis sí que de verdad, si el iPhone cambió el mundo comenzando el siglo XXI, la crisis de la bolsa en el 29 lo transformó en la década del 30, más o menos en la misma dimensión. Es decir, no es posible entender el mundo igual antes y después de. Eso es imposible entenderlo. Entonces, esa crisis del 29 lo que va a generar es, primero que nada, la necesidad de que los gremios se fortalezcan. Y esos gremios se van a fortalecer en la medida en que aparecen los sindicatos. Esa palabra en un país como este, en un matadero de gente como este, está casi que prohibida. Y está prohibida no tanto por el Estado, sino por los propios vecinos que escuchan la palabra sindicato y leen una cantidad de cosas terribles. Los sindicatos van a aparecer a partir de esa crisis del 29 para tratar de garantizar en algo esas condiciones mínimas humanas
que se deben sustentar para trabajar. Y entonces por eso es tan importante pensar los sindicatos como garantes de los derechos, de las posibilidades, de los convenios, de las condiciones en que se está produciendo para determinadas empresas o para las empresas. En realidad tendría que ser que se está produciendo. Sin embargo, vamos a ver en el caso particular de este país, aquí llegaron los sindicatos muy temprano, pero llegaron de la mano de la iglesia, ¿cierto? Los empresarios contrataron curas para que los curas montaran sindicatos y los sindicatos simplemente fueran escuelas de catecismo, escuelas de comportamiento con rigor moral que evitaran que los trabajadores de verdad pudieran demandar, que pudieran exigir, que pudieran discutir, salir a protestar por condiciones de trabajo adecuadas, por lo menos coherentes con su propia época. Y cada vez que aquí apareció un sindicato que intentaba producir algo, los líderes del sindicato o eran asesinados, generalmente por el Estado, por miembros del Estado, después se ha ido probando eso, o eran cooptados por la misma empresa o por el Estado, ¿cierto? Con privilegios para que vendieran a sus compañeros, para que flaquearan en el esfuerzo por conseguir privilegios para todos y se quedaran ellos solos con todos los privilegios. Y entonces, aquí tendríamos que pensar que se trataba de derechos que van a garantizar la productividad, pero también las formas de convivencia ya. Es decir, ya no solamente soy yo, derechos fundamentales, sino que son derechos colectivos. Y entonces el primero de esos derechos económicos, sociales y culturales es el derecho mismo al trabajo. Yo tengo derecho a trabajar. Yo tengo el derecho a trabajar. Eso es fundamental. Segundo, estos vamos a ver que son 9. 21 que teníamos antes y estos 9 son 30. Con que la gente entendiera esos 30 derechos y los hiciera valer, vea, el mundo sería un paraíso maravilloso. Donde a nadie le diera por venderlos, por regalarlos, por feriarlos, por cambiarlos por un tamal, sino que los defendiera por defender a su familia, a sus hijos, a su prole, a sus antepasados. Esto funcionaría maravillosamente. Primero, derecho al trabajo. Segundo, derecho a condiciones de equidad, dignidad, seguridad e higiene en el trabajo. Ojo, derecho a condiciones de equidad, dignidad, seguridad e higiene en el trabajo. Y entonces yo los vaya invitando, váyalo pensando, a ver si usted, si su familia, si su hermano, si su primo tiene esas condiciones en el trabajo. Es el segundo de los derechos de los que conocemos de segunda generación, de los DES, derechos económicos, sociales y culturales. El tercero, asociación sindical, de huelga, de negociación colectiva. Usted tiene eso. Y se va a dar cuenta que en este país eso no existe. Que cualquiera que esté intentando asociarse a un sindicato inmediatamente es juzgado, se le busca la forma de echarlo, de expulsarlo, de sacarlo, o de condenarlo socialmente, su propia familia. Cada vez que alguien está presentando una demanda por algo, porque haga un cambio en la casa, o porque haga un cambio de amigos, o de una vez, me va a armar sindicato. Me va a armar sindicato. Como si eso fuera una cosa negativa, cuando en realidad son los sindicatos los que nos van a permitir, los que nos van a garantizar todos esos privilegios que hoy tenemos. Entendámonos en la vida real. Cuando esto empieza a funcionar, ya lo dijimos, en Inglaterra y en Estados Unidos sobre todo. Y en Estados Unidos sobre todo en ciudades que como Chicago van a tener una tradición industrializante. ¿Cierto? Entonces en Chicago los sindicatos salen a protestar por una cosa que hoy todo el mundo defiende, ¿cierto? Como si eso hubiera sido un regalo. 8 horas de trabajo, 8 horas para descansar y 8 horas para vivir, para pasear, para cuidar los hijos, para caminar, para lo que dé la gana. 8. Plantear eso
en Chicago representó una masacre por parte del Estado. Asesinaron a los sindicalistas. Y sin embargo, esa masacre que se generó un 1 de mayo es lo que le da origen a que el 1 de mayo sea el Día Internacional del Trabajo. ¿Cierto? Y entonces toda esta gente que se considera de derechas y de ultraderechas está cagada de la risa disfrutando de las 888, que es un principio fundamentado por sindicalistas, y aquí los cuestionan. Esos mismos sindicalistas lograron que los domingos no se trabajara, y que si se trabajaba tenían que pagarles el doble, tenían que darles una bonificación extra porque el domingo no se trabaja. Y esos mismos sindicalistas lograron que usted tuviera ropa de trabajo específica y condiciones de seguridad y calidad de vida. Eso lo han hecho los sindicalistas. Eso ningún dueño de finca lo propuso. Es más, hicieron todo lo imposible, han cometido todas las masacres del mundo, aquí y en cualquier otra parte del mundo, para evitar que suceda. Y sin embargo hay gente que se reclama de derecha, pero no logra entender que han sido esos movimientos nacidos de la inconformidad, del deseo de una mejor vida, los que han posicionado las condiciones, las características que le permiten a usted trabajar el sábado mediodía, el domingo descansar, tener vacaciones, tener unas horas de trabajo, tener tiempo para descansar, tener remuneraciones extras, tener primas. Nada de eso lo han ofrecido los empresarios, nada de eso lo han ofrecido los finqueros. Todo eso es el resultado de luchas sociales, de aquellos que sí paran, que sí hacen huelga, que sí saben entender lo que significa la protesta social, que sí saben lo que es plantarse frente a un sistema absolutamente corrupto, dañado, una porquería de seres humanos, que están chupándole la vida a los trabajadores. Eso se ha conseguido es por esa vía. Por eso uno intenta pensar el siguiente derecho, que sería el derecho a la protección especial de las madres y de los niños en el trabajo. Y hay gente que le da risa a eso. También lo consiguieron los sindicatos. Que a las mujeres se les diera un trato preferencial en virtud de sus otras obligaciones sociales, porque así han sido vistas. Eso que llaman los destinos. Entonces la mujer tiene que, como el hombre, trabajar 8 horas, pero además tiene que llegar a la casa a seguir trabajando. En todo ese contexto eso hay que entenderlo, ¿cierto? Y habría que generar para ellas unas condiciones de trabajo distintas, diferenciadas. Igual que para los niños, porque hay gente que sigue creyendo que los niños no trabajan. Y yo los invito, vayan a ver en televisión. Y en televisión la mitad son niños y están trabajando. Están trabajando haciendo de actores, de cómicos, de payasos. Ahí están trabajando. Mire, prende un televisor un domingo, un sábado. Canales de crianza de pelados. La televisión es como la escuela de los pobres. Ahí es donde se educan. Y los protagonistas son niños. Y eso es trabajo. Y tienen que tener condiciones especiales que fueron garantizadas, que fueron primero demandadas, ganadas, y ahora están garantizadas por los sindicatos. Por los sindicatos. Entonces yo creo que sí hay que entender un poco, en lugar de estigmatizar, de satanizar y de dañar esas ideas, ¿cierto? El otro derecho, o los otros derechos, tienen que ver con el derecho a la seguridad social. Ese es uno de los derechos, de los DESC. Derechos económicos, sociales y culturales, derecho a la seguridad social. Y aquí hace 3 días, 4 días tal vez, acaban de anunciar un decreto en el que eso ya no existe. Es decir, un payaso, un títere de otro, desconoce todo un proceso humano, universal, global, ganado a punta de esfuerzo, de discusiones, de debates, de sufrimiento, y él viene y lo borra de un plumazo. Y que él lo borre de un plumazo uno lo puede entender, es un payaso, es un pendejo, un bobazo. Pero que lo aplaudan los propios trabajadores,
que se queden quietos, que no hayan salido inmediatamente a protestar, a decir, hey, esto no tiene sentido, esto no tiene por qué. Están negándose sus propios derechos. Y recuerden que estos derechos son inalienables. Usted no puede renunciar a ellos. Pero aquí estamos en una finca en la que no existen los derechos. Todo ese marco jurídico, que es un país en el que se supone que hay tantas facultades de derecho y que salen más abogados que médicos y más abogados que ingenieros y más abogados que campesinos y más... Vienen y les quitan a los trabajadores el derecho a la seguridad social, le quitan todos los derechos en últimas. Y los abogados felices, cagados de la risa, baboseando en su casa, no hacen nada. Ellos que tendrían que ser los garantes de un ordenamiento jurídico en el que se mueven, del que comen, con el que logran sus privilegios y su estatus, están quietos. Habrá 3 o 4 tal vez que están generando algún tipo de movimiento, algún tipo de escándalo que nos permita reivindicar, hey, ojo, el derecho a la seguridad social es uno de los derechos económicos, sociales y culturales. No pueden quitárnoslos así y por decreto. Por decreto. El otro es derecho a la calidad de vida, es decir, que usted tiene que trabajar, sí, pero tiene que trabajar y ese trabajo le tiene que dar suficientes recursos para vivir con comodidad, para suplir sus necesidades, para poder ahorrar un poco, para poder ir de vacaciones. Y eso está pasando aquí cuando aquí el mínimo no alcanza ni para pagar un arriendo. Habría que pensar eso. En términos reales hay que pensar esos DESC, porque estamos jodidos con eso. El otro, derecho a la salud. Es decir, a que usted tiene el derecho a ser atendido, tratado con calidad en su salud, usted y su familia como trabajador. Ese es otro de los derechos económicos, sociales y culturales. El otro es el derecho a la educación. Usted se puede educar a sus hijos. Ese es otro de los derechos económicos, sociales y culturales. Y por supuesto, el último es el derecho a la cultura, al arte y a la ciencia. Porque no es posible que la cultura, el arte y la ciencia sean simplemente para privilegiados, que sean privilegios. Se supone que en cualquier trabajo que usted asuma, cualquiera, gústele o no al resto, usted tendría que tener garantizados esta serie de 9 más los anteriores 21. Los tiene. ¿Qué está haciendo usted entonces? Cuando le anuncian protestas, paros, demandas, denuncias, ¿usted qué está haciendo? Usted es de los que sale a gritar otra vez, están esos revoltosos. Es de los que se queja porque cerraron la calle. Pero es de los que disfruta del domingo maravilloso y está pendiente de que le llegue la prima y que le paguen vacaciones y cesantías y que le paguen subsidios. Todo eso se consiguió luchando. Nada de eso fue ofrecido voluntariamente por ningún empresario. Nada de eso ha sido una entrega por parte de un finquero. Nada de eso lo ofreció ningún Estado. Cada uno de esos derechos ha sido pedido, reclamado, luchado, conseguido y por supuesto sostenido a punta de voluntad popular del pueblo, de la gente. Eso no es otro el que llega así. Entonces habría que entender eso. Todo eso se configuró en el siglo XX y nos permite entender varias cosas. Primero, cómo esa revolución de las tecnologías cambió nuestra visión del mundo hasta tal punto que muchos de estos derechos, de estos 30 derechos sobre los que hemos estado enunciando y un poco particularizando hoy, están siendo abandonados por los propios beneficiarios. ¿Cierto? Y entonces la gente cada vez más abandona su derecho a la intimidad, enarbolando una necesidad de seguridad, por ejemplo. O enarbolando la bandera del libre derecho de información, por ejemplo. Entonces abandonamos el derecho a la privacidad.
a la intimidad, ¿cierto? A la comodidad. Hoy, ese asunto de las 888 sí funcionará. Cuando hay estados, cuando hay escenarios, cuando hay países donde hay que trabajar en doble turno para poder comer, para poder pagar una miseria de pensión donde dormir, para poder girarle a la mamá para que merque o a los hermanos para que sigan vagabundeando en la esquina. Entonces, esos 888 o esos dominicales o esas primas o esos subsidios o esa seguridad social, esa adscripción a las cajas de compensación no son regalos. Eso se consiguió luchando, se consiguió con peleas, con debates, con discusiones y con mucha sangre también, por supuesto. Yo no abogo porque hoy se hagan las revoluciones a punta de sangre, por supuesto que no. Para eso tenemos el arte, para eso tenemos la educación, para eso tenemos los símbolos, los medios masivos, las redes sociales, que nos pueden ayudar a generar esas transformaciones. Pero la transformación solamente se da cuando los propios seres humanos logran identificarse con esas condiciones de bienestar para demandarlas, para exigirlas y para defenderlas. Porque el asunto es ese. Es que como usted llega al trabajo cree que todo eso es gratis. No, eso usted tiene que llegar a defenderlo. ¿Y cómo lo defiende? Trabajando bien, trabajando puntual, trabajando cumplido, pero sin renunciar a todo eso que tiene derecho, sin dejar de demandar que se le dé el trato como ser humano, el trato como trabajador, el trato como parte de un sistema económico, como parte de un sistema social en el que ya se han ganado condiciones de existencias que podríamos nombrar como dignas. Es decir, en las que usted no tiene por qué estar sufriendo, usted no tendría por qué estar sufriendo porque va a llegar la quincena y usted ya la debe toda en mercado, porque no le alcanza para el arriendo, porque todo el mundo está trabajando por el mínimo hoy. O, en el peor de los casos, está asumiendo como parte de una idea extraña de libertad que en lugar de trabajar para una empresa tiene que generar un emprendimiento para vivir pidiendo limosna. Muy bacano que la gente monte empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, empresas familiares, como quiera. Pero empresas en las que pueda ostentar una calidad de vida y garantizarle a quienes trabajan con usted en esa empresa una calidad de vida, unas condiciones de existencia absolutamente saludables, tranquilas, serenas y de bienestar. Pero cuando usted está montando un emprendimiento para poder ganarse el pan, realmente usted lo que está es justificando a unos abusadores que tomaron todos estos derechos y los convirtieron simplemente en un libreto para reírse. Ahí tendríamos que hacer la reflexión realmente sobre lo que compromete el trabajo, porque es que en el trabajo, inicialmente, ya en la antigua Roma, en la Edad Media, podía comprometer un salario, un miserable salario, es decir, la sal necesaria para echarle a la sopa que se iba a comer, salario. Tenía que ver con sal. Vea, los grandes artistas que todavía hoy se elogian, tenían que vivir de la limosna que le daba un mecenas. Tú no ves que el Mozart se murió de pobre, por allá, de hambre, porque no tenía cómo, porque a él nadie le pagaba por hacer su música. Y el Maquiavelo tenía que estar pensando y escribiendo a la luz de la limosna de un príncipe. Y los escritores tenían que vivir a la sombra de un señor que se dignara a darles limosna. Unos privilegios, un lugar donde dormir, un plato de comida más o menos elegante, y que se aprovechara de ellos exhibiéndolos como monos de circo en cualquier fiesta o en cualquier evento, que porque ellos les estaban haciendo el favor de dejarlos producir. No a partir del siglo XIX y del siglo XX, cuando se consolidan esos derechos. Eso ya no funciona así. Ya no se trata de salarios. No se trata simplemente de salarios. Se trata además de derechos. Derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a unas condiciones de trabajo
que sean decentes, que a usted le den los instrumentos, los elementos, las tecnologías, los dispositivos necesarios. Pero si a usted le pasa como le pasa hoy a la mayoría de los trabajadores, que les toca gastar su equipo de cómputo, les toca pagar el internet, les toca pagar la luz, les toca pagar todo de su cuenta para poder teletrabajar, es porque renunciamos a toda esta lucha maravillosa que representó, maravillosa por lo dolorosa, por lo trágica y por lo heroica además, que representó el que los seres humanos pudieran disfrutar de derechos económicos, sociales y culturales, que pudiéramos reivindicar el trabajo, ya no como una fórmula para enriquecer a mi patrón, ¿cierto? Sino para que nuestra vida, la de nuestros seres queridos alrededor, pudieran también gozar de condiciones suficientes para transformar, para educar, para formarse, para viajar, para interactuar. Entonces no podemos renunciar a eso como lo estamos haciendo por decreto, porque alguien por decreto dice que no, que ahora le vamos a pagar es por horas. ¿Y dónde quedaron estos 9 derechos? ¿Dónde quedó esa posibilidad maravillosa de reivindicar esos 9 derechos? El derecho al trabajo, el derecho a las condiciones de equidad, dignidad, seguridad e higiene, el derecho de asociación sindical. ¿Dónde quedó el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la protección para las madres y para los hijos? ¿Dónde quedó el derecho a la seguridad social, el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación y a la cultura, el arte y la ciencia? Usted tiene derecho a eso. Usted tiene derecho a la cultura, al arte y la ciencia. O se lo están dando como si fuera un regalo. Hace un tiempo, el burgomaestre de Medellín ofreció como cultura un concierto de reggaetón desde un helicóptero. Eso será cultura. Eso será cultura. O eso será una forma de restregarle a usted en la cara que está dormido, que lo están abusando, que le están quitando lo que tanto luchó por conseguir. Yo creo que ahí habría que hacer la reflexión, no solamente de manera individual, sino también de manera colectiva, para poder asumir una actitud inteligente, una actitud propositiva en la defensa de esos derechos de primera y de segunda generación por lo menos. Ya veremos en otros ambonios lo que representan los demás derechos. Por ahora me despido de ustedes, les agradezco por su presencia y nada, espero que nos volvamos a encontrar. Feliz resto de jornada.